A ver, las expectativas económicas de 3 a 12 meses muestran lamentablemente una menor confianza de las empresas según datos del Banco Central de Reserva. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. El Banco Central de Reserva reveló que las expectativas empresariales en el Perú no se encuentran en su mejor momento. De acuerdo con la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR, en agosto la mayoría de los indicadores cayeron ubicándose en un tramo pesimista. Pero, ¿qué es lo que sucede? Las expectativas de las empresas se miden teniendo en cuenta que más de 50 puntos significa que la confianza está en el tramo optimista y menos de 50 puntos representa un tramo pesimista. Para los próximos 3 meses, todas las proyecciones que incluyen expectativas de la economía, la situación de las empresas y la intención de contratación, además de inversión, se encuentran entre 34 y 48 puntos. Las expectativas de la economía pasaron de 43 a 34 puntos. Las proyecciones para el sector bajaron de 45 a 42 puntos. Las estimaciones de demanda de productos se redujeron de 51 a 48 puntos. Las posibilidades de contratación de personal cayeron de 48 a 44 puntos y las expectativas de inversión se redujeron de 43 a 39 puntos. La situación de las empresas en agosto también se vio de manera negativa, pues las ventas, producción, demanda y órdenes de compra registraron cifras menores a los que se reportó en julio. Para los próximos 12 meses, las expectativas de las empresas son ligeramente más altas, pero algunas continuarán por debajo del tramo pesimista. Bueno, para profundizar en este tema, vamos a conversar en este momento con Luis Alegría, el economista Luis Alegría, analista senior de macroeconomía y estrategia de seminario SAP, agente de bolsa. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Para hacerlo lo más didáctico posible, ¿no? ¿Qué significan las expectativas? Y sobre todo las expectativas empresariales y por qué las expectativas son tan importantes cuando hablamos de economía. A ver, para empezar, las expectativas empresariales se miden con una encuesta que el Banco Central le hace a diversas empresas de diversos sectores. Y les pregunta básicamente si creen que la economía va a estar mejor o peor, y si responden. Si la mayoría responde que va a estar peor, entonces el número sale por debajo de 50 y eso significa que las expectativas empresariales están en terreno pesimista. Es lo que estamos, y es la forma de cálculo, básicamente. ¿Y eso qué significa? Si las empresas creen que a la economía le va a ir peor de lo que le va ahora en los próximos 3 o 12 meses, inmediatamente van a tomar decisiones sobre sus perspectivas de inversión a futuro, de contratación. Entonces, si yo creo que le va a ir mal a la economía, no voy a arriesgar mi dinero en expandir mi fábrica, expandir mis operaciones, crear un nuevo producto. Más bien voy a querer retraer mi inversión y ver qué pasa más adelante. Así es. Entonces, si es que cuando la confianza empresarial tiene una relación directa con la inversión privada. Cuando hay una caída en la confianza empresarial, históricamente, 6 meses después se contagia la inversión privada. Y si hay menos inversión privada, hay menos creación de negocios, menos construcción de fábricas, inversión en maquinaria, etc. Y todo eso implica contratación de personal. Y un detalle interesante es que la inversión privada incide sobre todo en la creación de empleo formal. Entonces, las expectativas empresariales son como el punto de partida de este círculo virtuoso de crecimiento, inversión y menos empleo formal. Entonces, por eso es tan preocupante lo que estamos viendo con la confianza empresarial ahora en agosto. Bueno, y el Banco Central es muy concreto en la encuesta que le hace justamente a estas empresas, ¿no? Les pregunta qué esperan de la economía, qué esperan de su sector en el que se desempeñan, qué esperan de su empresa, qué esperan de la demanda de sus productos que venden, qué esperan de la contratación de personal, si van a contratar o no más trabajadores, qué esperan de la inversión justamente de su empresa. Y en todas, Luis, lo que vemos es que
cae. En todas se encuentra en terreno negativo, en todas se encuentra en un lado totalmente pesimista. ¿Esto qué quiere decir, Luis? Que vamos a ver menor inversión, que ya hay un freno de la inversión y por tanto menos generación de puestos de trabajo. Es correcto, sí. De hecho, en las últimas cifras de crecimiento ya se nota la desaceleración del gasto privado a raíz de la incertidumbre que ha generado el proceso electoral y el cambio de gobierno. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es que la inversión privada va a tener una dinámica bastante moderada. Este año va a terminar creciendo, pero es básicamente un rebote estadístico, ¿no? Porque el año pasado cayó con mucha fuerza. Entonces, este año es difícil pensar que la variación porcentual salga negativa. Pero para el 2022, tal como están las cosas, es muy difícil pensar que la inversión privada pueda repuntar. Y si no repunta, el crecimiento del próximo año va a ser bastante bajo. A ver, y te lo pregunto, en base a lo que estamos viendo, ¿es muy optimista en este momento el Ministerio de Economía, como se ha criticado, sobre sus proyecciones, sobre todo para el 2022, cuando vemos que las expectativas empresariales y la inversión privada está frenada en este momento? Sí, ese 4.8% que prevé el MEF en el marco macroeconómico multianual difiere bastante, empezando de las propias expectativas de crecimiento que recoge la encuesta del Banco Central. Para el próximo año, los analistas económicos esperan en promedio 3.6% de crecimiento, las empresas del sistema financiero 3%. Nosotros en seminario estamos manejando un estimado alrededor de 2,5%. Wow, 2,5%. El shock de confianza. Sí, el shock de confianza es muy fuerte. De hecho, si uno mira los números de agosto, hay dos indicadores en particular que hay que resaltar. La confianza en la economía a 3 meses ha registrado su 7º peor resultado mensual en lo que tenemos historia. Desde junio del 2008 hasta agosto 2021, este mes de agosto 2021 es el 7º peor mes para la confianza a 3 meses. Wow. Y para la confianza a 12 meses es el 8º peor mes. Por ahí leía, Luis, en gestión, que estamos en un nivel, a nivel de la percepción, del optimismo, del pesimismo en realidad, en un nivel muy similar al que tuvimos cuando la economía se cerró de manera abrupta por la pandemia de la COVID-19. ¿A esos niveles nos encontramos? Es correcto, sí. De hecho, mirando el indicador de economía a 3 meses, en los últimos 24 meses se ha pasado 19 de ellos en terreno pesimista. ¿Ya? Y lo más preocupante es que la expectativa a 12 meses, que es la más insensible al ruido de corto plazo, suma 3 meses consecutivos en terreno pesimista. Wow. Esto se ha visto solamente en 2 ocasiones desde el 2008. El año pasado, en marzo, abril, mayo, durante la cuarentena, y durante la crisis financiera del 2009. Ahora, entonces, Luis, el shock de confianza del que estamos hablando es bastante fuerte, ¿no? Y se lo ve en las... El shock de desconfianza. El shock de desconfianza que tienen lamentablemente en este momento no solo empresas, sino también ciudadanos, todo el mundo que está esperando qué va a pasar. Pero yo te pregunto esto, a ver, esta encuesta, entiendo, y corrígeme si me estoy equivocando, se hace antes del anuncio de la Agencia Internacional de Calificación de Riesgo Moody's, que nos degrada justamente la calificación que tenía Perú de A3. Entiendo que esto es antes. Sí. Con el anuncio de Moody's, ¿esto se puede deteriorar aún más? Es posible que sí, pero la verdad es que como esto mide confianza empresarial directamente a los empresarios, el tema del rating soberano, como es una cosa de calificación de riesgo del gobierno, directamente no tendría mucha incidencia en la encuesta de expectativas. Pero efectivamente, como esta encuesta se hizo en la segunda quincena de agosto y el downgrade ha sido el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, entonces no está recogido todavía. Así es. Y lo que tampoco recoge esta encuesta son las últimas noticias que han salido en torno a
la continuidad de Julio Velarde. No se sabe si el Banco Central Eso. se va a quedar a cargo de Julio Velarde, que es un Bueno, tema que los inversionistas están siguiendo muy de cerca, ¿no? Porque el manejo monetario es bastante importante. dado que lo mencionas, Luis, porque me parece muy importante, a ver, me parece que el día lunes o martes el ministro de Economía, Pedro Franque, dio una conferencia justamente a los medios de prensa para explicar el marco macroeconómico, el proyecto de presupuesto, equilibrio financiero, muy bien, y ahí le preguntamos directamente si la permanencia de Julio Velarde estaba asegurado o no en el Banco Central de Reserva, y él incluso un poco enfático en su respuesta, dijo que sí, que totalmente, que Julio Velarde se quedaba, que el presidente se lo había pedido y lo único que faltaba era nombrar a los directores. Pero hoy día en la revista Hildebrand en sus 13, en una extensa e interesante entrevista, bueno, esto ya no es tan seguro porque entendemos que depende de justamente de quienes constituyan ese directorio. Tenemos un mensaje días atrás y un nuevo mensaje el día de hoy. ¿Qué genera esto? Eso muy probablemente genere que la encuesta de expectativas de septiembre salga más golpeada. Hasta fines de agosto, el escenario va a ser a que Julio Velarde se quedaba y estaban viendo quiénes van a ser los otros 3 directores que nombre el Poder Ejecutivo. Pero este domingo se venció el plazo legal que tenían para enviar la fórmula de sus directores al Congreso para que sea promulgada y sean nombrados, y no se ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Si Julio Velarde se supone que está confirmado, entonces la incertidumbre debe ser sobre quiénes van a ser los otros 3 directores. Y es bien difícil saber si están negociando, con quiénes están negociando y qué está pasando ahí, pero mientras no se aclare lo del Banco Central, ahí hay otra fuente de incertidumbre. ¿Cuál es el principal temor, Luis, respecto al directorio del Banco Central? ¿De que las personas que nombre el Ejecutivo tengan más un perfil político cercano al presidente Castillo, como vemos en varias carteras, y que no sea gente pues, de solvencia técnica que necesita justamente este directorio? Sí, ese sería el principal riesgo. Empezando que si son personas con una orientación de manejo de la política monetaria que no va a ser puramente técnico, sino más bien tratando de darle cierto sesgo populista, empezando que Julio Velarde diría que no va a formar parte de un directorio de ese tipo. Entonces, el tema es, la verdad que no se sabe si es porque el gobierno quiere poner personas de otro perfil y Julio Velarde quiere técnicos top. Entonces, no tenemos claro eso todavía, lamentablemente. Ahora, ¿cómo tomamos esta información que también sale de Moody's, Luis, que se rebaja la calificación de 5 bancos, de grandes bancos peruanos: el Banco de la Nación, el Scotiabank, el BCP, el BBVA y el Interbank, ¿no? Los bancos más grandes de nuestro país han tenido una reducción. ¿Por qué se da esto? ¿Qué impactos puede tener ya concretamente en las tasas de interés que cobran las entidades financieras en el corto plazo? En el corto plazo, la verdad que no debería haber mucho impacto porque la rebaja de la calificación que hizo Moody's ya estaba bastante interiorizada en los precios de los bonos soberanos peruanos. Ajá. De hecho, el día de ayer, cuando abrieron los mercados y ya estaba oficializado el downgrade, las tasas de interés de nuestros soberanos subieron una nadita. Después de la segunda vuelta, después del mensaje presidencial, las tasas de interés subieron 4 veces más de lo que han subido ayer. Entonces, no ha sido un shock fuerte porque ya estaba interiorizado de alguna manera en los inversionistas. Con este downgrade de calificación de Moody's, ahora estamos al mismo nivel en Fitch, Standard & Poor's y Moody's, que son las 3 grandes calificadoras de riesgo. Entonces, esto en el corto plazo no debería tener un impacto muy sensible en las tasas de interés que pagan las personas, ¿no? Porque la política monetaria sigue siendo altamente expansiva, la tasa de interés de referencia está en 0.5 y eso es, digamos, un mejor indicador de
por dónde van las tasas de interés del sistema financiero, al menos las tasas de corto plazo. Claro que sí. Solo para cerrar, Luis, en cuanto al tipo de cambio, porque la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central también hace la pregunta, ¿no? ¿Qué esperan los agentes económicos en cuanto al precio del dólar en los siguientes meses, al menos hasta el cierre del 2021? ¿Va a continuar la volatilidad? ¿Van a continuar las presiones al alza? Eso va a depender muchísimo de las próximas señales que dé el gobierno. Por ejemplo, el tema del Banco Central va a ser clave. Si es que al final no se ratifica Julio Velarde y el perfil del nuevo presidente del Banco Central y de los nuevos directores no calza con un perfil puramente técnico para el manejo de la política monetaria, vamos a ver presiones sobre el tipo de cambio. El tema de la crisis ministerial también podría tener incidencia si es que se complica, si es que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo aumentan. Todo eso, lo primero que se contagia es el tipo de cambio. Perfecto, Luis, bastante claro. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en el programa. Luis Alegría, el economista Luis Alegría, analista senior de macroeconomía y estrategia de Seminario SAP, agente de bolsa. Así están las cosas, bastante complicadas. Una palabra resume lamentablemente todo esto que estamos viviendo. Desconfianza, la desconfianza. ¿Qué impacto tiene la desconfianza? A veces lo ennegrece todo. Vamos a una pausa, venimos con más.